No existen dioses. Segunda parte. En esta parte me refiero a la pregunta ¿en qué creo ahora? Se me pregunta ¿qué exactamente cree usted ahora sobre la existencia de dioses? ¿Cree afirmativamente que ningún dios o dioses existen? De ser así, ¿qué tan cierto estás? ¿A qué dioses esta creencia aplica? ¿Y por qué tienes esta creencia? Bien, afirmativamente creo que el dios del volcán Príncipe Felipe no existe. Los aldeanos de la isla pacífica del sur, llamada Tana, creyeron que el Príncipe Felipe, quien pasó por Vanuatu en los años 1970, hizo realidad la leyenda de un espíritu de volcán divino, quien tomaría la forma de un hombre de piel pálida y viajaría lejos en busca de una esposa poderosa. Sin embargo, por seriamente que ellos crean en esto, podemos mostrar que él no es aquella deidad. Esa deidad proviene de Tana. El Príncipe Felipe provino de la isla Corfú. Con una falsificación tan fácil de lograr, está claro por qué no tendemos en estos días a escuchar conceptos sobre tales dioses tan prácticos. Las ideas que han sobrevivido postulan a dioses cada vez más fuera del alcance, de montañas, volcanes y océanos, al espacio y más allá, hasta llegar a lugares abstractos y metafísicos, con una distancia física y filosófica creciente que considerablemente oscurece cualquier posibilidad de pruebas o falsibilidad. Trataré las acepciones sobre dioses que todos lo saben en el tercer video. Pero hasta con todos estos dioses realmente inalcanzables, todavía podemos excluir muchos conceptos de Dios, del mismo modo que hicimos con el Dios del Príncipe Felipe, identificando contradicciones y discrepancias fatales. Un ejemplo básico del tipo de confrontaciones a que me refiero es el que existe entre el concepto del Dios todo benevolente y compasivo y el concepto del infierno. La compasión infinita no condona o apoya la tortura infinita. Hay un choque similar con seres que se proponen intrínsecamente tanto como inmortal o como omnipotente. El concepto de omnipotencia por sí misma ha mantenido a muchos filósofos debatiendo durante siglos sobre las varias paradojas que este concepto representa, como la acción de un dios que crea una roca tan pesada que no puede ser levantada, o un círculo cuadrado, con argumentos sobre si la paradoja existe no en la omnipotencia, pero en la acción misma. Mavrods les llama pseudotareas, pero yo me refiero a acciones que no contienen ninguna imposibilidad lógica. Matarse usted mismo. El suicidio es algo que los seres humanos podemos hacer. Entonces tenemos un conflicto. Si un Dios puede matarse, entonces no puede ser intrínsecamente inmortal. Por otro lado, si un Dios no puede matarse, entonces no es omnipotente. Esta combinación de características es fatal. El Dios no puede ser ambas. Se me ha propuesto que si el ser omnipotente es intrínsecamente inmortal, entonces pedirle que se suicidara es de nuevo una hazaña lógicamente imposible. Aún los seres omnipotentes no pueden hacer cosas que entran en conflicto con su naturaleza. En base a esta redefinición, entonces, la omnipotencia deja de significar la capacidad de hacer cualquier cosa y pasa a ser la capacidad de hacer algo que no entra en conflicto con las otras propiedades del Dios. El problema es que por esta definición soy también omnipotente. Tengo la capacidad de hacer cualquier cosa que no entre en conflicto con mis otras propiedades. Por ejemplo, no puedo volar o respirar bajo el agua. No porque no soy omnipotente, sino porque para mí esas acciones son lógicamente imposibles basado en mis propiedades físicas y psicológicas. Pedirme que haga esas acciones es injusto. La palabra todopoderoso parece que se está poniendo de moda de nuevo, pero este término borroso no proporciona la protección que parece que ofrece. La historia bíblica de la Torre de Babel ofrece una opinión interesante contra la omnipotencia humana. La historia dice que, por esos tiempos, la gente solo hablaba una lengua. La gente decidió construir una ciudad con una torre que alcanzara el cielo. En el capítulo 11 de Génesis, versos 5 y 6, describen a un Dios bíblico que baja del cielo y dice: si como gente con una lengua ha comenzado a hacer esto, entonces nada que puedan planear les será imposible. Dios entonces frustra aquella posibilidad confundiendo su lengua, haciendo imposible que se entendieran entre ellos.
Nada que puedan planear les será imposible. No hay una cosa más clara que esa oración. Eso es la omnipotencia. El libre albedrío divino y la omnisciencia presentan otra contradicción. Unos sugieren que un ser omnisciente pudiera restringir deliberadamente su conocimiento para facilitar su propio libre albedrío, pero restringir conocimiento inmediatamente destruye la omnisciencia. Unos sugieren que Dios pudiera saber simplemente las consecuencias que podría tomar cada curso de acción posible, permitiéndole ser libre para elegir. Esta argumentación deja sin posibilidades a aquellos que proponen a dioses eternos, que perciben el pasado, presente y futuro simultáneamente. Aquellos que proponen a dioses que funcionan dentro del tiempo a veces sugieren que estas deidades solo saben del pasado y el presente. El futuro es un misterio inclusive para ellos, pero esto contradice los textos divinos de sus religiones. El Salmo 139, versículo 4, dice: aún no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya la conoces. Más luego, en el versículo 16, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo esto estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. En Isaías 46, versículo 10, Jehová es representado diciendo: yo anuncio el fin desde el principio, anuncio el futuro desde mucho antes. Un pasaje que se hace eco más tarde en el capítulo 48, versículo 3. Desde el principio te anuncié las cosas del pasado, yo mismo las di a conocer. De pronto actué y se hicieron realidad. Esto describe a un ser que sabe no solo lo que podría pasar, pero también todo lo que pasará, y más aún, describe su parte activa dentro de ese plan. Es difícil de argumentar cómo un ser que sabe no solo cada hecho físico, pero todas nuestras intenciones privadas, podría fallar en predecir el futuro. Incluso si fuéramos bastante generosos para conceder la dualidad de mente sobre materia, con ambos términos cubiertos en declaraciones divinas, ¿qué otras variables quedan para inferir incertidumbre? Y los problemas con la omnisciencia no se terminan ahí. Alfred Hitchcock encontraba el proceso de filmar sus películas un ejercicio aburrido, mecánico. Sentía que había hecho todo el trabajo creativo con la escritura y la creación de la historia, visualizando la película hasta sus cortes finales. Igualmente, un Dios creador, que todo lo sabe, ha hecho ya todo el trabajo creativo antes de que ponga su creación en movimiento. A partir del momento de creación, todo es quintesencialmente mecánico. Tomando las tres historias bíblicas mencionadas en la primera parte, la omnisciencia significa que el Dios de la Biblia habría sabido de antemano que Adán y Eva serían engañados por la serpiente a desobedecerlo. No podría haber ninguna ira como respuesta a este acontecimiento. La ira refleja un sentimiento que algo ha pasado, un acontecimiento, una acción que no debería haber pasado. Pero un ser que todo lo sabe, sabe antes de poner en movimiento su creación cómo todo resultará. No puede sentir más cólera de lo que podemos sentir nosotros cuando conscientemente permitimos que un ladrillo se caiga de nuestras manos y descienda bajo la fuerza de la gravedad y termine rompiendo un plato. Lo mismo con el diluvio universal. La desilusión aparente de Dios con su creación es imposible. La desilusión es el incumplimiento de lo que uno espera. Un ser omnisciente no espera, él sabe. Nos dicen que el ángel del Señor detuvo a Abraham de matar a su hijo diciendo: ahora sé que eres un hombre temeroso de Dios. Ahora sé. ¿Un Dios omnisciente lo habría sabido todo el tiempo? Para que la omnisciencia sea verdadera, las historias que implican la sorpresa divina, la reacción emocional o revaloración deben ser falsas. En cambio, para que estas historias sean verdaderas, entonces es la omnisciencia que debe ser falsa. Independientemente del caso, la combinación es fatalmente incompatible. A esto se le llama aporia, un camino que conduce a ninguna parte. Parece que muchas contradicciones aparecen alrededor del prefijo omni. Las aclaraciones de que dioses pueden hacer todo, saber todo, estar en todas partes, poseer compasión infinita, etc. Pudieron parecer impresionantes al principio cuando fueron propuestas, pero cuando intentamos integrarlos, sobre todo en vista a una realidad hasta los topes de inmoralidad y sufrimiento, estos conceptos mal concebidos colapsan bajo el peso de su propia sobreambición. Quizás
El pináculo de sobreambición es la idea de perfección. Hay mucho desacuerdo sobre qué atributos un ser perfecto debería tener. Unos sostienen que sería perfectamente empático, los otros sostienen que sería perfectamente desconectado, etc. Independientemente del caso, la perfección presenta problemas considerables. En el capítulo 7 de Mateo, versículo 18, pone el punto sucintamente. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Un Dios perfecto crea un humano perfecto. Entonces, ¿la imperfección resulta de ello? ¿Cómo puede un ser perfecto pecar? No podemos decir solo por qué él decide hacerlo. ¿Por qué se decidiría hacer algo así? ¿Qué necesidad posible serviría esto? La respuesta, una necesidad imperfecta. ¿Y de dónde viene esta necesidad imperfecta? Cuando miramos hacia atrás, para encontrar el punto de transición de la perfección a la imperfección, el problema es irresolvible. Libre albedrío o no, seres perfectos, humanos o divinos, no eligen opciones imperfectas. Aquellos que sostienen que sí pueden hacerlo, realmente están diciendo que un árbol bueno puede dar fruto malo. El problema se extiende a la revelación imperfecta. Unos sostienen que no es la revelación de Dios la imperfecta. La que es imperfecta es el error humano en transmitir esa revelación. En su argumento, inconscientemente están destacando la naturaleza imperfecta de su Dios, pues revelan el método deliberado y predispuesto al error por el cual ese Dios ha elegido revelarse. Otros sugieren que hay un gran diseño detrás de esta revelación imperfecta. Un argumento propuesto por un tal Michael Murray para un Dios judeo-cristiano es que tiene que permanecer escondido para conservar nuestra libertad moral. Él sostiene que si fuéramos poderosamente conscientes de la verdad de la existencia de Dios, seríamos manipulados a tomar un comportamiento moral. La elección del bien sería irresistible. Este argumento tiene varios defectos. Para empezar, varias figuras que alegan experiencia directa con su Dios no tienen ningún problema en desobedecerlo. Un ejemplo principal es Caín, que habló directamente con Jehová y aún así fue a matar a su hermano. Y no vayan a olvidar el supuesto epítome del mal, Satanás. También podrías preguntar qué pasa con la libertad moral cuando usted llega al cielo. Otro argumento que defiende la revelación imperfecta sugiere que las revelaciones sean deliberadamente oscuras porque Dios quiere que la gente le busque, pero con la proliferación de conceptos de Dios disponibles al momento, el alcance de lo que se pide aquí es imposiblemente enorme. Usted está en un sitio desconocido, en el medio de la nada. Le dicen que la verdad se encuentra allí afuera. Usted solo tiene que buscarla. Hay un número desconcertante de postes indicadores alrededor de usted, y cada uno aclama ser el camino correcto. Usted elige uno de los caminos, o es más probable que lo hagan por usted, y comienza a andar. Camina por kilómetros, pero no encuentra ningún Dios. De vez en cuando se encuentra gente a lo largo del camino que dice que usted eligió la dirección correcta, aunque ellos nunca puedan decir qué tan lejos debe de ir para encontrar a Dios. Después de muchos kilómetros, la verdad finalmente le llega. Hay gente en todas las direcciones que dirá exactamente la misma cosa. Su camino es el correcto y usted solo tiene que seguir andando. Ahora se hace claro que la tarea es imposible. Usted tiene un número limitado de años en su vida. Usted podría gastarlo todos andando vanamente en una dirección específica. O tal vez podría gastar sus años de vida visitando varias direcciones y obviamente el tiempo que usted puede gastar para cada viaje es dividido en el número de direcciones que intenta. Es imposible investigar cada camino con profundidad adecuada. Por lo tanto, requerirme cualquier profundidad de investigación es una condición imposible. Lo que está siendo propuesto aquí es un juego de puro chance. En conclusión, podría decir que mi ateísmo se debe a mi negativa de jugar un juego imposible. La defensa del propósito desconocido muy a menudo es presentada como un argumento de recurso de comodín, ¿sabe? Como la carta que tienen debajo de la manga. Este argumento afirma que hay un propósito, pero el propósito es desconocido. Dos puntos que resaltar. Primero, la defensa del propósito desconocido corta de ambos lados. Sí, un objetivo desconocido no puede ser criticado, no hay forma de examinarlo,
pero esa razón también destruye cualquiera declaración que el propósito debe ser siempre benévolo o moral. Para establecer esa declaración con certeza, el propósito debe ser conocido. Aquellos que invocan la defensa de propósito desconocido abandonan cualquier base que les permitan refutar sugerencias que el objetivo pudiera ser perverso, insensible o sádico. Segundo, independientemente de que sea dicho propósito desconocido, como he demostrado, todavía podemos excluir propósitos imprácticos, y esa conclusión es suficiente para refutar clases enteras de reclamaciones divinas. Más bien que defender a sus dioses, uno prefiere culpar el incrédulo. Unos sugieren que Dios nunca respondió mis súplicas cuando era cristiano porque yo lo que estaba haciendo era probando a Dios, o porque yo no tenía suficiente fe. Ambas sugerencias están equivocadas. No necesitaba prueba alguna. Yo ya creía. Lo que buscaba era una relación. Y era una señal de mi fe completa el hecho de que yo creyera que podía tener dicha relación. Los críticos míos han dicho que Dios estaba hablándome. Es que yo no lo oía. Dejemos esto bien claro. Aquí estoy yo, totalmente receptivo y fiel, y ahí está mi Dios cristiano, en el cual creo, igualmente interesado en una relación conmigo, consciente exactamente lo que se necesitaría para comunicar su intención. Pero Él decide en cambio hablarme en una forma que Él sabe muy bien que yo no puedo oír. ¡Qué acción tan extraña y sin sentido! Me recuerda a aquellas escenas que a veces encontramos en tiras cómicas donde los caracteres explican cosas que ellos ya saben, a beneficio de algún observador invisible. Estos son solo algunos de los muchos conceptos contradictorios de Dios que pueden ser excluidos. Esto es sobre conceptos contradictorios. Los conceptos de dioses perversos o sádicos no son contradictorios de por sí. Solo hay contradicción si otros atributos irreconciliables son propuestos. Cuando excluimos conceptos contradictorios, nos quedamos solo con conceptos de dioses que no están interesados y o son incapaces de revelarse a los seres humanos. Y esto significa que cualquier sistema que propongan como castigo para la no creencia sea irreparablemente injusto. Terminaré volviendo a la cuestión de qué tan cierto estoy que estos dioses no existen. Las objeciones que he dado en este video están basadas en contradicciones racionales, pero hay aquellos que ven hasta la lógica y la razón restringidas por las reglas divinas. Esto se remonta a la materia de la omnipotencia. Algunos, como Guillermo de Ockham, vieron la omnipotencia expresada en dos formas: potencia absoluta o poder absoluto y potentia ordinata, poder ordenado. Con el poder absoluto, la deidad es libre de decidir actuar en cualquier posibilidad que se le presente, pero una vez que ellos han decidido, el poder ordenado de la deidad entra en juego. Es decir, Dios juega por sus propias reglas y se restringe de ejercer el poder absoluto. Como nota al margen, es notable qué tan específico podemos ser sobre exactamente cómo estos dioses funcionan, Es importante tener en cuenta la pregunta de cómo esta información detallada sobre seres incorpóreos fue obtenida. De todos modos, unos sostienen que solo experimentamos la lógica, el razonamiento, la justicia y la moralidad, etc., en la forma que hacemos porque los dioses así lo establecen. Otros sostienen que los dioses no tienen que obedecer la ley de contradicción, permitiéndoles, por ejemplo, deshacer acontecimientos pasados de modo que nunca ocurrieran. Como ya hemos mencionado anteriormente, argumentos que aluden a lo desconocido cortan de ambos lados. Aquellos que hablan en contra del uso de razón y lógica en base a la premisa que son divinamente arbitrarios no notan que el suelo se les derrumba debajo de sus propios pies. En primer lugar, este argumento crea una paradoja en la cual es la razón contra la validez del razonamiento. La premisa se destruye a sí misma. En segundo lugar, cuando se discute sobre la existencia de seres incorpóreos, para los cuales, por definición, no puede haber ninguna pruebas físicas, eliminar la razón y la lógica no deja recurso alguno para confirmar la existencia de algún Dios. Entonces, ¿qué tan cierto estoy en que estas clases de combinaciones contradictorias no existen? Yo diría que estoy seguro, más allá de la duda razonable. En la parte final de este tríptico de video trataré las declaraciones que considero incognoscibles, en otras palabras, imposibles de conocer. Muchas gracias por visitarme y ver estos videos, y por favor no olvide dar sus comentarios
y suscribirse a mi canal de YouTube.